Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar tu primer mensaje para el día de hoy, Libra. Tenemos la carta de la colgada o la carta del colgado. Bueno, Libra, mira, yo veo que estás en un momento ahorita donde te sientes un poco inquieto, un poco desesperado, porque hay algo que tienes que resolver con urgencia, una decisión que tienes que tomar o un paso que tienes que dar ya, pero que consideras que es el momento porque eh, parece que ya has venido intentando, en tiempo atrás, has venido intentando llevar a cabo eso que tienes en mente y que de alguna u otra forma es que siempre ha habido como obstáculos o las condiciones no se han prestado para que tú puedas avanzar. Entonces, te veo aquí así como un poco intranquilo, incómodo, porque tal vez también en este momento necesitas como un apoyo o necesitas que tener las herramientas o el conocimiento suficiente, pero aún así yo veo que tú estás decidido, decidida a poner en marcha este plan que tienes ahora. Ahora bien, esta carta también nos dice que te estás enfocando, o sea, realmente, independientemente de lo que esté ocurriendo en tu entorno en este momento o de las cosas que, por ejemplo, están un poquito fuera como de tu control, de tu alcance, es como que tú no vas a quitar el dedo del renglón. O sea, tú dices, Libra, yo tengo que hacer esto, ¿no? O yo tengo que hacer este cambio o yo tengo que dar ese paso. Entonces no me importa qué es lo que yo tenga que hacer, pero al final del día yo lo voy a conseguir. Entonces sí te veo aquí aferrándote y la verdad es que la carta, aunque nos representa a una persona que está pues prácticamente de cabeza, en una posición incómoda, que está atado o atada de pies y manos, en la cual pareciera que difícilmente va a poder lograr su objetivo, la realidad es que la carta nos dice que el, lo que tú estás pensando o lo que tú quieres llevar a cabo realmente va a estar sucediendo muy pronto, porque la carta del colgado nos está diciendo que el final está cerca, o sea, el final de estar en esta posición de inconformidad o de esta posición de incomodidad o de, ¿cómo decirlo?, de insatisfacción, ¿sabes? Al final del día termina, o sea, no hay ningún mal que dure 100 años y es lo que nos está representando esta carta, que al final del día tú sí vas a estar logrando tu objetivo, simplemente la situación que estás viviendo ahorita no es muy favorable, pero que vas a tener pronto todos los elementos suficientes para poder llevar a cabo ese plan. Tu siguiente carta, mira, la carta de la suma sacerdotisa. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes para ti, Libra. Por una parte, la carta de la sacerdotisa nos dice que pronto se van a estar revelando cosas. Te vas a estar enterando de cosas, Libra, que tal vez no te van a gustar. No me gusta ser portadora de malas noticias, pero tampoco te voy a engañar diciéndote que vas a recibir las noticias muy favorables. Ahora bien, esto no tiene por qué preocuparte porque no es algo realmente como que te vaya a perjudicar, o sea, sí, que te perjudique directamente. Tal vez te enteres como que una persona está hablando mal de ti o una persona ha dicho alguna cosa que es falsedad, pero que no, o sea, no va a pasar como que sea un chisme y que claro que a ti te va a molestar. Por supuesto que es alguien que a lo mejor está intentando ensuciar tu imagen o ponerte en una situación donde tú seas como, que quedes como la persona mala, ¿no? Pero fuera de ahí no veo que ocurra algo más. O sea, que tú digas, es que me van a despedir del trabajo, o es que voy a perder dinero, o es que voy a tener un conflicto muy grande. No, simplemente es que te vas a enterar de cosas así, de personas que son negativas, pero que aquí hay algo muy, muy favorable, porque si bien es cierto que tú eh, te enteras de esto, nos dice también que la verdad en algún momento va a salir a la luz. O sea, que esa persona que pueda estar hablando de ti, que pueda estar levantando calumnias o injurias en contra tuya, al final del día va a ser desenmascarada, porque no hay nada que permanezca oculto, o no va a haber nada que permanezca oculto. Entonces, puedes estar tranquilo, tranquila, que al final del día esa persona no va a lograr su cometido, no va a lograr desacreditarte ni ponerte en mal, si sobre todo si esta persona está intentando ponerte en contra de alguien, ¿sabes? Ahora bien, eso es por una parte. Por otra parte, aquí yo estoy viendo a una persona, a un Libra, que
posiblemente está llevando algo a cabo con relación, puede ser con las redes sociales. Tal vez tú tengas como un proyecto que tiene que ver con redes sociales, Libra, donde te veo un poco aquí triste o inconforme porque me dice que tú has estado trabajando muy fuerte o que has estado haciendo todo lo posible para sobresalir y que de pronto es que no has tenido mucho éxito, no has tenido a lo mejor tu canal o tu página, lo que tú estés llevando a cabo, no ha tenido como mucho alcance, ¿no? Y que tú digas, bueno, es que yo me estoy esforzando, yo estoy transmitiendo, yo estoy haciendo mis videos, yo estoy haciendo mi contenido y de pronto es que no estoy viendo, no me siento que estoy estancado, estancada. Bueno, déjame decirte que pronto va a haber un despegue aquí, para ti, Libra. Se viene un buen despegue para ti. Todo Libra que esté trabajando en este tipo de cuestiones, parece que viene un golpe de suerte y tienes que aprovecharlo. Así es que a seguir trabajando, no te me desanimes, no te desanimes, Libra, porque sí veo de pronto aquí como que quisieras tirar la toalla o en algunos casos puede ser que algunos Libras sí estén diciendo, yo hace algún tiempo ya no estoy subiendo contenido, ya no estoy haciendo nada porque no estoy viendo resultados. Bueno, pues es el momento como de que continúes porque al final del día vas a ver que vale la pena el que tú continúes con ese proyecto, sobre todo si es algo que a ti te gusta y tú lo quieres hacer por el simple hecho de que te apasiona, eh, va a valer la pena. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 2 de varas. Mira, Libra, yo estoy viendo con esta carta que hay una persona que se va a comunicar contigo pronto. Hay noticias de una persona, pero me dice que aquí tú extrañas a esta persona, Libra. Yo veo que muy dentro de ti hay un sentimiento profundo con esta persona. Y me da la impresión, las cartas me dan la impresión de que incluso tú has intentado llamarle o tú has intentado comunicarte con esa persona, pero terminas eh, por abordar esa idea, ¿sabes? O sea, como que tú ya no, puede ser que le escribas un mensaje y lo borres. Yo siento que hay algo, hay un sentimiento, hay un vínculo que te mantiene aún todavía conectado, conectada con esta persona. Pero aquí pasa algo muy importante, Libra, porque yo veo que esa persona también te piensa mucho. Creo que hubo aquí un desacuerdo, por lo que puedo ver, hubo un desacuerdo en el cual ambos se sintieron inconformes, ¿sabes? Parece que hubo falta de comunicación. Algo hay aquí, algo hay así en ese sentido donde me dicen aquí las cartas que, bueno, esa relación como tal que estaba fluyendo no se ha terminado, a pesar de que ha habido este distanciamiento. Simplemente es como una incomodidad de ambos. Puede ser que estés enojado o que estén enojados, pero que al final del día va a volver nuevamente este vínculo se va a volver nuevamente a dar. Entonces yo veo que aquí esa persona pronto va a estar comunicándose contigo. Veo comunicación y va a haber, eso sí, creo que se va a tener que tomar una decisión muy importante porque es para cerrar este capítulo, o es o lo intentamos nuevamente o definitivamente aquí se termina. Pero va a haber una plática, va a haber un acercamiento donde se van a exponer muchas cosas y se necesita llegar a un acuerdo. Si es que realmente quieres que algo funcione. Y tiene que ver por las dos partes, no solamente por tu parte o por parte de esa persona, sino tiene que ver por ambas partes. Puede ser que a lo mejor a ti haya cosas de esa persona que no te gustan, pero también de la misma manera tú tienes cosas que a esa persona no le gustan y que entonces aquí se tiene que llegar a un acuerdo, a un respeto, a un diálogo para que esto pueda funcionar. Si no, de lo contrario, es como que esto se termina. Pero aquí yo estoy viendo que tanto tú como esa persona todavía siguen conectados. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, la carta del hierofante. Bueno, la hierofante en este sentido. Esa es una carta Libra que me dice que en este momento puedes aprovechar para ser guiado eh, pues, con tus emociones, con tu pensamiento, con esa corazonada, o sea, que vas a estar bastante receptivo. Entonces, aquí te va a tocar tomar decisiones o te va a tocar elegir algo, pero que esto lo puedes hacer desde un punto, eh, como te digo,
de intuición, que tú digas, ¿sabes qué? A mí me da la corazonada que si yo hago esto, me va a salir bien. O me da esa intuición de que si está pasando esto y si no lo hago, porque a lo mejor es algo que sí, un presentimiento que me dice que no lo haga o que esto me puede causar algún conflicto, de la misma manera. Entonces, prácticamente nos está diciendo que tus presentimientos o tus premoniciones o esa corazonada te puede estar ayudando tanto para bien, es decir, en el sentido de que algo salga bien, o te puede estar librando de algo negativo también. Así es que haz caso a las corazonadas. Tenemos tu siguiente carta, tenemos aquí 7 de copas. Bueno, esta carta Libra te está diciendo que tienes muy buenas ideas, que estás en un momento de mucha creatividad, y que quiero creer que, que tú ahorita quieres tomar decisiones, pero hay muchas cosas aquí que hay. O sea, pueden ser ideas, pueden ser planes que han quedado truncados, y que necesitas retomar o que quieres retomar, pero me dice que hay muchas cosas que quieres hacer simultáneamente. Entonces aquí lo que la carta te aconseja es que realmente aterrices, que pongas los pies sobre la tierra y que seas consciente qué es lo que realmente tú en este momento pudieras cumplir. O sea, cuál sería la meta que tú pudieras cumplir eh, más rápidamente. Porque yo veo que esos sueños que tú tienes, o sea, todos estos sueños, esas ideas o esas metas que tú de pronto puedes imaginar, Libra, creo que todas las puedes alcanzar, definitivamente, pero no todas las vas a alcanzar al mismo tiempo. O sea, necesitas decidirte por algo y necesitas decidirte de primero con lo que tú consideres que es lo más factible. A veces toca recortar un poco el camino o tomar otro tipo de decisiones para acercarnos al propósito principal. A lo mejor si tú dices, bueno, es que yo necesito hacer esto, pero esto me va a llevar mucho tiempo o esto me requiere de mucho trabajo o me requiere de mucho dinero, a lo mejor necesitas hacer otra cosa donde sea más fácil para ti y puedas obtener esos recursos que después podrías estar utilizando en ese otro proyecto, ¿sabes? Entonces te dice, no te pienses tanto las cosas, porque aquí puede ser que también me diga que tienes muchos planes o muchas metas y que sueñas en grande con algo, Libra, pero que al final del día no lo estás cumpliendo. Que estás postergando, estás posponiendo las cosas, como que esto lo dejas para mañana, para la otra semana, o sea, para el otro mes, y así se va el tiempo y no logras aterrizar como esa meta. Tu siguiente mensaje, tenemos la carta de la muerte. Mira, qué interesante, porque al tener la carta del hierofante aquí, la carta de la muerte, mira, Libra, la carta de la muerte te está diciendo que es momento de que hagas una transformación en tu vida. Es urgente, porque creo que tú has estado sumergido como en la rutina y necesitas hacer un cambio ya. Pero el Papa o la carta del Hierofante me está diciendo que, que de pronto es como que tú no quisieras soltar algo. Es, es decir, que tú te estás apegando mucho a algo o a alguien y que esto es lo que no te deja avanzar. Es como quererte aferrar a algo y decir, yo lo voy a lograr, yo voy a triunfar en esto, pero al final del día está más que comprobado que esto lo único que te ha ocasionado son muchos problemas. Tómalo en el sentido que tú consideres, ¿no? Por decir una pareja, por decir una relación de pareja. Yo tengo ya mucho tiempo, ya llevo años o llevo un determinado tiempo en una relación, pero esa relación es muy tóxica o esta relación siento que me desgasta mucho o es una persona que, no sé, que de alguna manera es como que no te deja avanzar, no te deja fluir y que tú has tenido como la esperanza de que esta persona cambie, de que las cosas cambien, o que tú vas a salir adelante en esta relación, pero que ya se te ha comprobado y que a lo mejor tú no lo quieres ver o no lo quieres aceptar, que realmente no debes de estar en ese lugar, Libra. Lo mismo pasa cuando estás, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Tener un trabajo en el cual ya está comprobado que por más que te esfuerces, que por más que luches, que por más que hagas, o sea, ya no estás aprendiendo nada, no estás subiendo de nivel, pero tampoco los recursos están llegando. O sea, te mantienes estable teniendo un sueldo, teniendo,
y ojo, no se entienda como algo malo, sino se entienda como que no te deja fluir, o sea, como que a veces hay lugares, hay trabajos donde puedes pasar años, te puedes llevar toda la vida y siempre, o sea, nunca van a cambiar las cosas. Y hay personas que están dispuestas por cuestión de comodidad, o comodidad entiendas en el sentido de que, pues es que a lo mejor no es mucho, pero es seguro, ¿sabes? Y entonces por eso siempre terminan estando como en el mismo sitio. Y yo lo que veo que aquí es, o sea, tú ya quieres cambiar, o sea, por eso yo te veo aquí imaginando, teniendo planes, teniendo sueños, teniendo metas, pero si estás en el mismo lugar, estás con las mismas personas, si te juntas con las mismas personas que a lo mejor todo el tiempo te pueden estar limitando de alguna otra manera, lo más probable es que no salgas tú de ese estancamiento. Por eso te dice, la muerte urge un cambio, pero aquí hay algo a lo que tú te quieres aferrar, tú no quieres salir de ahí. Entonces necesitas realmente hacer un trabajo de introspección y tomar en cuenta qué es lo que realmente te está perjudicando o qué es lo que no te deja fluir, porque a veces puede ser que estemos con personas que no nos ayudan, ¿sabes? Vamos a ver, tu siguiente mensaje, la carta de la estrella. La semilla que siembres hoy, Libra, va a ser, va a ser el fruto que vas a recolectar el día de mañana. Yo estoy viendo aquí para un Libra que en este momento ya está llevando o está tomando acción sobre un plan que tenía en mente hace ya algún tiempo. Y que ahorita te veo esforzándote, parece que estás comenzando bastante fuerte porque te veo con mucha energía, te veo muy decidido, Libra, te veo también como con mucha fe, con mucha esperanza. Siento que hasta tu forma de ser o energéticamente tú has cambiado mucho estamos hablando de días, ¿sabes? Es como cuando estás cansado o que pierdes el interés en las cosas y llevas así como un tiempo donde nada te interesa, donde te sientes con sueño, donde simplemente nada te importa. Y de pronto un día te levantas y con esas ganas de querer comerte el mundo, de decir si yo puedo, de comenzar a hacer cosas para transformar tu realidad. Entonces es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta, pero con la diferencia de que estás sembrando algo o de que estás haciendo algo que muy pronto te va a comenzar a dar grandes beneficios, Libra. O sea, estás yendo por un buen camino. Y aparte, la carta de la estrella nos habla de la guía. O sea, estás siendo guiado, guiada por la mano de Dios. O sea, no estás solo. Creo que estás en el lugar correcto o que lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente. Y te dice la carta que siga repitiendo el mismo, el mismo factor o que siga repitiendo la misma fórmula si estás obteniendo buenos resultados, ¿sabes? O sea, no cambies nada, Libra. Si las cosas están saliendo muy bien en este momento, sigue actuando de la misma manera. ¿Por qué? A veces solemos, cuando nos está yendo bien, decir, bueno, me voy a tomar un descanso o voy a dejar como un poquito que esto respire. Y a veces eso no es conveniente. Digo, salvo que tú sí necesites como un descanso, decir, bueno, necesito, a lo mejor si estaba trabajando mucho tiempo, estaba trabajando a marchas forzadas, a lo mejor voy a bajar un poquito ya el ritmo, ¿no? Voy a descansar un poco, pero voy a ser continuo, o sea, voy a continuar, no voy a dejar como que ahorita que me están saliendo bien las cosas, no voy a permitir como ponerme en pausa o irme de vacaciones o porque entonces esto pudiera estar comenzando a fallar, ¿sabes? Entonces necesitas aprovechar al máximo ahorita que tienes todo. Por eso te dice, si estás haciendo algo, síguelo repitiendo, sigue repitiendo la misma fórmula, que es lo que te va a llevar a alcanzar tu más grande sueño, tu más grande meta. Vamos a ver cuáles son los, perdón, cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Bien, tenemos aquí al signo de Escorpio, veo a Capricornio, a Tauro, a Leo y al signo de Géminis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 10, el número 2, el 17, el 20, el 23, el número 18 y por último el número 7. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial.
Tenemos aquí la letra F, la H, la B, la O, la P y la letra J. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Libra, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.